Un cordial saludo para todos y bienvenidos nuevamente a los Ateneos de la Residencia de Informática en Salud. Este es el Ateneo número 508 y hoy abordaremos el tema en relación a la experiencia y la implementación de una pizarra electrónica en salas de internación general en un hospital de alta complejidad. Yo soy Liliana Giraldo, soy licenciada en Enfermería, especialista en Informática en Salud del área de Investigación e Innovación Tecnológica del Departamento de Informática en Salud. En este Ateneo vamos primero a ver algunas definiciones en relación a dashboard y pizarra electrónica, lo cual nos llevó a definir el diseño y la implementación de la pizarra electrónica. Vamos a revisar algunos temas en relación a unos artículos científicos, principalmente analizar los objetivos y los ámbitos donde se han implementado este tipo de herramientas. Y vamos a ver la experiencia del Hospital Italiano, poderles compartir el proyecto y cada una de las etapas del mismo. Es importante definir acertadamente cada una de estas herramientas tecnológicas cuando hablamos de dashboard o cuando hablamos de pizarras electrónicas, debido a que cada una tiene sus objetivos, la gestión de información se hace de forma diferente. Hay que estar pendiente también y analizar la estructura de la visualización de los datos y principalmente la proyección del tipo de usuario que utilizaría la herramienta. Cuando hablamos de dashboard, nos referimos principalmente a una representación gráfica de indicadores que intervienen en la consecución de los objetivos de negocios de una organización y que está orientada principalmente a la toma de decisiones para optimizar las estrategias que se tienen planteadas. Por eso lo vemos a través de colores, de iconos llamativos, pero por lo general siempre nos muestran una tendencia en relación a la información. También encontramos esta definición de dashboard que son utilizados para la gestión de servicios y vigilancia epidemiológica, y en ocasiones también buscan captar la atención visual del usuario, informa tendencias, cambios, excepciones de manera rápida y segura. Igualmente, otros dashboards permiten la comprensión del total de condiciones mediante indicadores claves de desempeño, permiten visualizar problemas y favorecer la toma de decisiones. Y también han sido utilizados a través de la tecnología como interfaces gráficas utilizadas principalmente en consolas de videojuegos, como asimismo en algunos sistemas operativos. Entonces es así como definimos el concepto de dashboard como la representación gráfica de indicadores que intervienen en la consecución de los objetivos de negocios de la compañía o de la organización. Lo más importante es que esta representación gráfica está orientada a la toma de decisiones oportunas o lo más rápido posible para optimizar las estrategias de la organización. Otro de los objetivos principales que persigue el dashboard es poder captar la atención visual del usuario y lo más importante es informar las tendencias en relación a la información que se está visualizando. Y cuando hablamos de pizarras electrónicas, también han sido conocidas como pizarras interactivas, pizarra inteligente, pizarra digital, whiteboard o electronic whiteboard, que hablaría algo así como pizarras blancas electrónicas. Y hemos encontrado que estos whiteboard, por las múltiples funcionalidades que ofrecen, se han incorporado principalmente en escenarios corporativos, educativos, financieros. Y en el caso de la educación, el objetivo principal es fomentar la adquisición de aprendizaje. Igualmente, las pizarras interactivas fomentan las competencias digitales, sin importar en qué escenario se utilizan. También se utilizan como pantallas para proyectar imágenes o realizar seguimiento de información y se usa en forma independiente también para realizar tareas y operaciones específicas. Y de este modo definimos que la pizarra electrónica consiste en un ordenador conectado a una pantalla digital
que reacciona a la entrada de datos del usuario. Puede ser una computadora con una pantalla táctil independiente, puede ser incluso una pantalla LCD. Se utiliza de forma autónoma para visualizar la información. Y asimismo, el objetivo de este panel o de esta pizarra es poder controlar la visualización de datos para usuarios específicos. Bueno, continuando, y como les había comentado anteriormente, igualmente se realizó una búsqueda bibliográfica encontrándose 34 papers relacionados al dashboard, porque lo que les comenté anteriormente fueron conceptos encontrados en la web, no tenían pues como una fundamentación científica. Entonces de este modo hicimos nuevamente una revisión ya basada en artículos científicos para consolidar los conceptos del dashboard y realmente definir si lo que nosotros como institución queríamos diseñar un dashboard o una pizarra electrónica, obviamente basándonos en los objetivos, las estrategias, la visualización de la información y los usuarios para quienes estaba definido esta herramienta. Entonces, ¿qué encontramos? Toda la información como tal la clasificamos en el usuario final que la iba a utilizar, en el área o en el ámbito donde se utilizaba el dashboard y el objetivo principal o la medición. Y es así que encontramos que, por ejemplo, en el área materno-fetal se implementó un dashboard para la visualización de datos, principalmente para el área de auditoría y retroalimentación de información, y de este modo mejorar la atención del binomio madre e hijo. Entonces, se utilizaba principalmente para la medición de indicadores. También encontramos que en el área de guardia, quirófano y en las unidades de cuidado intensivo eran utilizados principalmente tanto por el personal de enfermería como por el personal médico para la visualización de indicadores de signos vitales. Hubo uno de los trabajos que hablaba de la implementación del dashboard para mejorar la visibilidad en una sola pantalla de los datos vitales de los pacientes atendidos en la unidad, ya que se enfrentaban a grandes dificultades porque monitoreaban la información clave del paciente, tanto como las tareas críticas y las alertas, pero con un flujo de trabajo en papel. Entonces ellos encontraban que la problemática principal era que perdían datos, perdían pues información, había multiplicidad, sobrecarga de trabajo para los profesionales y por eso ellos implementaron el dashboard en estas áreas en estos ámbitos de guardia, quirófano y unidades de cuidado intensivo. También encontramos algunos dashboards para el personal de enfermería, principalmente para la medición de carga de trabajo, donde el objetivo principal era medir el trabajo de los enfermeros a través de indicadores y facilitar la toma de decisiones con respecto a requisitos del personal de enfermería en ciertas áreas de los hospitales. Además, también permitía la evaluación de la carga de trabajo de los enfermeros y crear un enfoque integral para apoyar las decisiones de recursos humanos en enfermería. También encontramos que fueron utilizados los dashboards en la atención domiciliaria, principalmente el usuario final era el personal de enfermería y el objetivo era poder comprender los datos en la atención domiciliaria para la continuidad del cuidado. En este dashboard se registraban todos los datos de los pacientes que necesitaban atención domiciliaria, las fechas en que se iban a visitar y los datos de la atención. También se registraban las tareas que quedaban pendientes y cuándo sería la próxima visita que se debía realizar. Y asimismo encontramos dashboard cuyos usuarios finales estaba relacionado con directores de hospital o directores de enfermería, donde permitía la medición de calidad de la atención. Había un paper que proporcionaba una descripción general del panel de los directores de enfermería y compartía información de cómo estaban las funciones de cada uno de esos directores, los sitios donde estaban ubicados en el ámbito hospitalario
y el manejo que se le daba a las agendas y los indicadores de las actividades realizadas en enfermería. También encontramos que los dashboards eran utilizados para la asignación de cargos, permitía realizar el análisis de información principalmente en los servicios de enfermería y en los años de experiencia con el que contaba el personal para poder ser asignados en algunos ámbitos específicos. También permitía reducir la carga cognitiva y permitir una toma de decisiones más precisa y oportuna en relación a los cargos que eran asignados a los enfermeros. También encontramos un trabajo relacionado con la implementación de un dashboard para medir el porcentaje de rendimiento del personal de enfermería. Principalmente se registraban el número de actividades realizadas a los pacientes por sector y de este modo controlaban la calidad de atención del paciente y el tiempo que destinaba cada enfermero a cada uno de sus pacientes. Otro de los trabajos estaba relacionado con el ámbito médico-quirúrgico, donde el dashboard permitía visualizar información relevante para el profesional de la salud, donde se podía determinar el diagnóstico, indicaciones y cuidados del paciente. Principalmente los indicadores estaban enfocados a la evidencia de riesgo del paciente por el tiempo por el tiempo que se generaba su estancia en el área médico-quirúrgica. Igualmente encontramos otro de los trabajos que era un dashboard que se compartía tanto el área de guardia como el área de quirófano, y lo más importante era poder realizar una predicción de medidas a nivel administrativo en el sector. Examinaba la fuente, los atributos, los usos de los datos administrativos para ayudar principalmente a los líderes de enfermería de estos ámbitos y tomar decisiones informadas al seleccionar datos para su inclusión en el tablero de los servicios de enfermería. Y por último encontramos este otro trabajo científico de un dashboard implementado en la guardia, donde se visualizaban los datos de rendimiento de esta unidad y se podían utilizar principalmente para controlar y orientar las intervenciones destinadas a mejorar la calidad y la seguridad en la atención. También lo que trataban o el objetivo era poder reducir los tiempos de atención y saber cuáles eran los procesos por los que los pacientes iban pasando una vez eran atendidos por el personal médico. Bueno, y de esta forma terminamos la revisión de los artículos científicos en relación al dashboard y pasamos a una revisión muy rápida que hicimos en cuanto a la pizarra electrónica. Encontramos que las pizarras electrónicas eran utilizadas en estos escenarios clínicos. En las salas de cirugía, por ejemplo, su objetivo principal era incorporar información del paciente como el estado de las indicaciones médicas y en qué etapa del proceso quirúrgico se encontraba el paciente. En las salas de guardia, la pizarra electrónica era utilizada para visualizar el tiempo de espera del paciente, el estado de las indicaciones, la ubicación del paciente dentro del área. Igualmente, realizar seguimiento del comportamiento y carga de trabajo de los profesionales médicos. En las estaciones de enfermería, por ejemplo, permitía la visualización en los diferentes sectores del hospital. Estas pizarras tenían una funcionalidad más avanzada por la capacidad de integrarse con otros dispositivos médicos y mostrar de forma remota datos en tiempo real como los niveles de oxígeno, la frecuencia cardíaca y otra información clínica vital del paciente. También encontramos que otras iniciativas tecnológicas estaban relacionadas con el circuito de información ante el hallazgo de valores críticos de laboratorio o de imagenología. Se habían implementado para facilitar estrategias que garantizaran la comunicación adecuada de la información clínica o del seguimiento. Asimismo, encontramos que las pizarras electrónicas eran utilizadas también en programas ya más específicos, como los programas de cáncer de próstata, oncología, unidades de gastro, neurocirugía, terapia respiratoria y el programa materno-fetal.
Y en estas áreas ambulatorias principalmente permitía el seguimiento de pacientes de estos programas específicos o de promoción de la salud. También poder realizar el seguimiento a la asistencia de los pacientes a los controles médicos, realizar seguimiento de la medicación, como en el caso de las pizarras electrónicas de oncología. También se utilizaron para mejorar el flujo de pacientes y automatizar el seguimiento de los pacientes. Estos eran algunos de los objetivos que perseguían estas pizarras electrónicas, como ya les había comentado, la visualización de resultados del laboratorio, atención del cuidado, en el caso de los pacientes oncológicos, hacer seguimiento del estado del paciente, visualizar la ubicación de los pacientes cuando se utilizaban las pizarras en el área de guardia principalmente, poder establecer la comunicación con el paciente. Estos habían sido utilizados en ámbitos de internación, con enfermería y en el área de pediatría, establecer los tiempos de atención. También fueron utilizados para medición de los tiempos del del parto y trabajo de parto, visualizar las pruebas diagnósticas, planificación del alta, transferencia de pacientes, proceso quirófano y la planificación del cuidado. Y es así que a medida que las organizaciones de salud avanzan hacia una mayor informatización, encontramos que se puede atribuir el aumento en la especialización de la atención. Sin embargo, esta fragmentación, en un sentido donde se requieren más personas y profesionales para el tratamiento de cada paciente, no ha estado exenta de efectos secundarios. Entonces, los hospitales se han convertido en instituciones complejas con necesidades de coordinación difíciles y según Waits y Wayne, la dificultad fundamental de la atención médica moderna es la ejecución. Brindar una atención individualizada y confiable requiere un grado de dominio de los datos y la coordinación que solo se podrá lograr con el mayor uso de la tecnología de información. Y esta incorporación de herramientas de tecnología tienen el potencial de transformar y permitir que los procesos de atención clínica sean más precisos, oportunos e integrados, facilitando una comunicación efectiva y oportuna de la información, esencial para una atención de calidad al paciente. Entonces, no interesa tanto si lo que vamos a implementar en la institución es un dashboard o una pizarra electrónica. Lo más importante siempre es brindar una atención integral al paciente con la incorporación de herramientas tecnológicas y también teniendo en cuenta los objetivos propios de la organización, el objetivo que persigue y las estrategias que se generan de la atención del paciente como tal. Y es así como todos estos avances en la informatización día a día hace que se implementen una amplia variedad de sistemas de información en entornos clínicos y uno de ellos incluye la pizarra electrónica, la cual se utiliza cada vez más como sustituto de pizarras de borrado en seco, utilizadas tradicionalmente como la herramienta central de coordinación y comunicación en los hospitales en general. Acá quiero aclarar algo: cuando hablamos de la pizarra electrónica también nos referimos al e-whiteboard como Electronic Whiteboard, debido a que en la mayoría de los trabajos científicos esta es la referencia del concepto que se hace. Entonces lo trabajamos como pizarra electrónica o como e-whiteboard. Esta es la pizarra tradicional que vemos en la mayoría de nuestras instituciones. Es una pizarra blanca de borrado en seco y que ha sido utilizado principalmente en los servicios de guardia y de quirófanos, relativamente por el flujo de pacientes, pero también los encontramos en otras áreas de internación, pediatría, oncología. El propósito más importante de estas pizarras tradicionales ha sido integrar la información en este panel, permite la visualización de estos datos y realizar el seguimiento de pacientes.
Entonces lo que nosotros queríamos llevar igualmente era esta pizarra tradicional de borrado en seco, poder gestionarlo a través de una herramienta tecnológica y que el usuario final pudiera acceder finalmente a los datos y poder dar una atención oportuna y brindar una atención integral al paciente. Entonces nos preguntamos por qué usar las pizarras electrónicas en los ámbitos clínicos si la tradicional pizarra de borrado en seco también nos proporciona la información, nos lleva a perseguir un objetivo de seguimiento del paciente. Y acá es donde encontramos que el uso de estas pizarras electrónicas se ha sugerido como un medio para mejorar la conciencia y reducir el esfuerzo del personal de salud para controlar el trabajo clínico. Mientras que las pizarras tradicionales de borrado en seco son ampliamente en entornos hospitalarios, encontramos que estas pizarras digitales o electrónicas son menos comunes. Sin embargo, en comparación con las pizarras tradicionales, las pizarras electrónicas ofrecen algunas características atractivas como la visualización en tiempo real de la información centrada en el paciente, acceso rápido a información más detallada, hay una visibilidad mejorada y la disponibilidad de información clínica en múltiples ubicaciones. Estos paneles son utilizados principalmente para realizar el seguimiento del paciente, documentar los cambios de estado, garantizar la seguridad en la atención y la coordinación en la continuidad del cuidado, y son herramientas fundamentales para comunicar en tiempo real las actividades de atención al paciente. Este es como uno de los conceptos importantes, que la información se visualiza en tiempo real. Y es por eso que enfermería no es ajeno a todas estas herramientas tecnológicas que se han ido incorporando en los ámbitos de internación. La tecnología ha permitido innovar aspectos positivos en el cuidado de enfermería a través del tiempo, y a medida que avanza, los enfermeros pueden integrarlas en su trabajo. Los principales beneficios de la tecnología en enfermería son, como habíamos dicho anteriormente, mejora la atención al paciente, tanto en términos de cómo se está brindando una atención oportuna y eficiente, ya que gran parte de la tecnología se está implementando para mejorar la comunicación de los enfermeros con otros enfermeros o con médicos y pacientes. Entonces, en términos generales, encontramos que la tecnología se utiliza para hacer la vida más fácil, porque está marcando una gran diferencia en la forma en que los enfermeros hacen su trabajo. Algo muy importante es que los beneficios realmente son significativos y las enfermeras y los enfermeros pueden brindar una mejor experiencia al paciente, contribuye a mejores resultados en la atención médica. La tecnología puede automatizar más los elementos de rutina y dar un valor agregado a la experiencia tanto del profesional de enfermería como del paciente. Y no es ajeno para los que estamos en este ámbito de la enfermería encontrar que el trabajo de enfermería con respecto al cuidado de los pacientes y a la programación de acciones asistenciales requiere continuas actualizaciones de las indicaciones médicas y valoraciones de enfermería. El método tradicional, que consiste en consultar en el registro de historia clínica, en este caso en nuestro ámbito es consultar la historia clínica electrónica, conlleva tiempo, carga laboral y algunos inconvenientes asociados al cumplimiento de los tiempos laborales. Por ejemplo, a veces no se brindan oportunamente los cuidados al paciente porque el enfermero no se entera de los cambios efectuados en la historia clínica por los profesionales médicos. También encontramos que a veces no hay disponibilidad de equipos, o sea, no existe una computadora por enfermero en el office de enfermería, o el número de pacientes asignados por enfermero según el área de internación puede llegar a una relación de un enfermero por 8 pacientes, y esto hace que la carga laboral en registrar la información se aumente un poco más. Y también hemos encontrado que otro de los inconvenientes es la generación de ayudas de memoria en papel con los datos clínicos. Es decir, la enfermera va, por ejemplo,
toma los signos vitales, los registra en un papel para luego realizar la transcripción de la información en el registro clínico. Entonces encontramos que todo esto se suma al modelo, obviamente, de atención de enfermería y lo vimos como uno de los inconvenientes que queríamos solucionar. Entonces, encontramos que cómo mejorar esos tiempos en que el personal tiene que estar ingresando a la historia clínica, tiene que enterarse a tiempo de los cambios generados de una medicación, de una toma de laboratorio, y encontramos que esa solución era poder lograr integrar todos esos datos relevantes de los pacientes en un solo lugar, siendo esta información visible en el contexto del trabajo de los enfermeros. Y es así como el Hospital Italiano se embarcó en esta experiencia del diseño e implementación de la pizarra electrónica o del e-whiteboard en el ámbito de internación. Bueno, nuestro proyecto se realizó principalmente en estas 3 fases que, si ustedes pueden visualizar, lleva una larga trayectoria desde el 2015 a la actualidad y contamos con 3 fases del proyecto. La fase 1 estuvo con estas etapas que fueron las del relevamiento, requerimiento, el diseño, la implementación y la evaluación. La fase 2 fue la implementación general, o sea, en la fase 1 contemplamos la prueba piloto y en la fase 2 ya era la implementación general en todos los sectores de internación general y de pediatría. Y la fase 3 era incorporar estas pizarras electrónicas o e-whiteboard en los sectores con poblaciones y necesidades específicas. Bueno, vamos a hablar un poco de la fase 1, que la primera de las etapas fue el relevamiento, donde se realizó un relevamiento de campo analizando la relación enfermero-paciente por sector, la infraestructura, los sistemas que debían integrarse a la pizarra electrónica para su óptimo funcionamiento y así como también los datos relevantes a visualizar. Todo esto fue realizado por el equipo de enfermería del Departamento de Informática en Salud. El proyecto se deriva de un requerimiento desarrollado por enfermeros informáticos del Departamento de Informática en Salud que detectaron la necesidad de visualizar información de los pacientes a cargo durante el turno de atención en los sectores de internación general, tanto para adultos como pediatría. Y es así como se determinó el desarrollo de ese tablero electrónico, de ese whiteboard con información sobre esos pacientes. La intención principalmente fue optimizar los tiempos de consulta de esos datos actualizados y o modificados, principalmente por la problemática que se tenía en el proceso de búsqueda de información, de qué datos se habían modificado en la historia clínica electrónica y que el enfermero no se encontraba en tiempos oportunos para poder estar visualizando esa información. Los objetivos principales estaban encaminados a permitir una visualización rápida de aspectos relevantes relacionados con el paciente a cargo, mejorar el flujo de trabajo de enfermería y la comunicación entre los enfermeros y asimismo impactar positivamente en la continuidad del cuidado. Dentro de los propósitos estaban estos 3 que se identificaron inicialmente, que era apoyar la coordinación de la atención, el aumento de la visibilidad de los datos correspondientes a la atención del paciente y obviamente la disponibilidad de esa información clínica. En cuanto al diseño, ya les había comentado que fue una metodología de diseño centrada en el usuario. Fue una metodología en 4 fases, un diseño mixto donde la primera de las fases se realizó un diagnóstico situacional, en la segunda fase se realizó el análisis de la información, en la tercera ya estaba relacionada al desarrollo del prototipo y en la fase 4 se realizaron los testeos del prototipo. En la fase 1, relacionada con el diagnóstico situacional,
Acá se analizaron todo lo que fue el relevamiento de campo, el requerimiento que ya les había comentado que previamente lo habían hecho desde el Departamento de Informática en Salud, con la colaboración obviamente del Departamento de Enfermería. Y a pesar de contar con toda esta información, se decide realizar un taller participativo para validar esas necesidades con usuarios reales y confirmar cuáles eran los datos que se debían jerarquizar. Participaron de ese taller enfermeros del área asistencial de diferentes sectores de internación. En la fase 2, relacionada con el análisis, en esta fase, como lo mencioné, se realizó todo el análisis de la información recolectada, determinando las características y necesidades de cada sector de internación, lo cual llevó a la jerarquización de la información y a determinar cuáles eran los datos generales o comunes y los específicos del área. Igualmente, según lo anterior, se definieron los sectores donde se realizaría la implementación de la prueba piloto y el requerimiento del equipamiento según la infraestructura de cada sector. En cuanto al análisis de la información, en el taller participativo, que fue con los usuarios reales, enfermeros, quedó muy bien definido las necesidades vinculadas a sus tareas. Manifestaron enfáticamente la necesidad de distinguir cuándo se realiza una indicación, cuándo se modifica o cuándo se suspende esa medicación, que estaríamos hablando como de los estados de la indicación médica. También se hizo foco sobre los pedidos de laboratorio, los traslados de pacientes, para poder realizar principalmente los preparativos para traslados o para estudios del paciente. Y en cuanto a otras tareas de control, consideraron importante poder visualizar los resultados de la glicemia, las valoraciones de dolor, el grupo sanguíneo y el peso del paciente. Y como detalle administrativo, solicitaron visualizar las camas que estaban reservadas, aunque aún no existiera el paciente en físico en la cama, poder ver el estado administrativo para adelantarse a nuevos ingresos en su sector. También se realizó un taller sobre la jerarquización de la información y participaron de este taller enfermeros también del área asistencial que asistieron de forma individual, donde se les presentó un escenario donde debían ordenar según su criterio en una hoja en blanco una serie de iconos que representaban datos de los pacientes. Y esto hizo una vez más que se afianzara la percepción que se tenía en relación a los iconos, a la identificación de los iconos y a poder darse cuenta según el sector de internación al que pertenecía el enfermero qué información era más relevante en su área a ser visualizada. Bueno, en esta diapositiva vemos algunas de las imágenes de los talleres realizados. Se contó, obviamente, como les comenté anteriormente, con la colaboración del Departamento de Enfermería y de los enfermeros de los diferentes sectores de internación general. Y una vez más se llegó a la decisión de la información a visualizar, o sea, se consolidó la información que se tenía inicialmente sobre lo que la información a visualizar estaba relacionada con los datos de internación, los recordatorios y las alertas, las evaluaciones de dolor y las tareas de información para el cuidado del paciente. Bueno, en la fase 3 hablamos del prototipo ya del desarrollo y se realizó en 3 iteraciones, o sea, se realizaron 3 versiones de la pizarra electrónica. En la primera iteración o primera versión se realizó todo lo recomendado con la iconografía y la distribución de la información. En la segunda iteración se tuvo que hacer una redistribución de esa información y en la tercera iteración fue ya la versión final. Bueno, vemos acá un poco el diseño del sistema iconográfico que fue realizado por el Departamento de Diseño y Usabilidad del Departamento de Informática en Salud. Vemos un poco en relación a las alertas tempranas, al aislamiento, alergias,
indicaciones médicas, laboratorio, riesgo de caída, donde se hizo énfasis, por ejemplo, en los colores, que de manera visual identificaba si el riesgo de caída era alto, moderado o bajo según el color. Y esto ayudaba a la mayor comprensión de la información que se quería transmitir a través del icono. Bueno, esta fue la primera iteración o la primera versión que se realizó, y en esta primera versión se proponía una distribución horizontal de las camas. Cada fila o número de cama establecida por 4 columnas principales, que estaba dividida en los datos de internación, las alertas, como por ejemplo alergias, aislamientos, los riesgos, como por ejemplo la valoración de escala de dolor, las úlceras por presión, y por último las tareas, como por ejemplo solicitud de laboratorios o traslados. Pero ¿qué pasó? Que después de realizar el testeo de esta primera iteración encontraron estos problemas, que había mucha información junta para diferentes actores y el promedio de pacientes por enfermera en cada sector forzaba el paginado de la pantalla. Entonces había sectores donde incluso había hasta 8 pacientes y por el número de pacientes no alcanzaba a ser visualizado en una sola pantalla. Entonces se visualizaba 4 pacientes y luego hacía el paginado de las otras 4. Entonces esto fue un gran inconveniente que se detectó en los testeos realizados. Y se mejoró esa iteración y pasaron a esta segunda versión de la pizarra electrónica, donde se realiza una mejor visualización de la información, se incorpora el apellido y nombre del enfermero con foto y los pacientes a cargo, y con esta nueva configuración que se tiene acá, se logra tener en una sola pantalla toda la información a visualizar. También se estableció visualizar solo la información estrictamente necesaria para los enfermeros, y esta decisión de diseño permitió reducir la información a mostrar a un total de 83 datos concretos. Y vemos acá la tercera iteración, que fue la versión final. En esta versión se incorporó la valoración de alertas tempranas con un código de color en el encabezado de cada paciente para distinguir rápidamente su resultado, rojo, amarillo o verde. Pero el esfuerzo de esta iteración se enfocó principalmente en lograr un sistema iconográfico de fácil interpretación. Bueno, la fase 4 es el testeo del prototipo. Esta fase se realizó con enfermeros de internación general. Participaron 18 enfermeros del turno mañana y tarde, con el objetivo de identificar patrones de búsqueda, necesidades de los enfermeros y probar el funcionamiento del prototipo, donde después de presentarles un escenario debían identificar según su criterio una serie de iconos que representaban datos del paciente. Vemos acá algunas de las imágenes de los testeos. El objetivo era poder cuantificar la facilidad de localización de ciertas acciones y el enfermero poder identificar el icono al que se estaba haciendo referencia. Y obviamente detectar el nivel de pregnancia y de reconocimiento del sistema iconográfico. Algunos de los resultados del testeo, dentro de los datos positivos, encontraron que era un complemento a la historia clínica electrónica, fácil de entender y un complemento práctico y didáctico para poder visualizar la información en tiempo real. Se generaron ciertas confusiones con iconos como el de alergia, el de úlcera por presión, laboratorio, traslados y en el color de las alertas. Se realizaron todos los ajustes pertinentes porque el objetivo era poder realizar el testeo e ir haciendo ajustes para el momento de la implementación. Y también solicitaron algunas modificaciones, como por ejemplo agregar el peso del paciente en pediatría o agregar si era alérgico o no, y las notificaciones por cambio de indicaciones farmacológicas. Acá vemos también algunas de las imágenes de los test de usabilidad realizados para poder medir la efectividad y eficiencia, la dificultad y obviamente
la satisfacción. En cuanto a la efectividad, su métrica clave era si el usuario encontraba con éxito la pieza de información. Por ejemplo, en cuanto a la eficiencia, se medía el tiempo para poder encontrar ese dato que se le estaba pidiendo al enfermero en ese momento. Y en cuanto a la percepción de dificultad, se realizaba para poder medir qué tan difícil era para los usuarios localizar ciertos ítems o ciertos iconos una vez se solicitaba que lo hiciera. Bueno, este trabajo en cuanto a producción científica del Departamento de Informática en Salud se realizó, este trabajo está enfocado en el diseño de la herramienta para enfermeros en internación general. Fue presentado en el Congreso Brasilero de Informática en Salud en el año 2018, así que lo pueden encontrar en las memorias del evento. Bueno, cuando pasamos a la implementación, ya la prueba piloto se realizó en septiembre de 2017. En esta fase se definieron 5 sectores de internación, 2 de internación general adultos, el sector de post-trasplante, traumatología y un sector de pediatría. Y allí se iba a realizar la prueba piloto. Estos sectores se definieron considerando el ámbito, la infraestructura, la cantidad de enfermeros en cada turno y la relación de enfermero-paciente, o sea, cuántos pacientes le corresponde a cada enfermero. Y el requerimiento de equipamiento para la instalación de cada pieza correspondía a un puesto de red, 2 tomas de electricidad, de soporte plano con brazo, la pantalla de 42 pulgadas LCD, una mini PC y el cable HDMI. Bueno, acá vemos un poco del manual utilizado y el póster en el momento de la capacitación, también diseñado por el equipo de usabilidad. Vemos acá el manual, muy práctico para el personal de enfermería, el cual se dejó en cada uno de los sectores de internación donde se implementó la prueba piloto. Y el póster con todos los iconos en relación a la visualización de la pantalla. Vemos acá algunas de las imágenes de la implementación de la prueba piloto, de la instalación de los monitores en algunos sectores. Y posteriormente pasamos a la fase de evaluación que se realizó en marzo del 2018, es decir, 6 meses después a la implementación de la prueba piloto. Bueno, y para la evaluación se realizó principalmente una evaluación cualitativa a través de entrevistas grupales, cuyo objetivo era evaluar las percepciones en el contexto de esta implementación de la pizarra electrónica. Se realizaron con los 5 sectores de internación de la prueba piloto. 27 enfermeros del área asistencial participaron de esos 5 sectores de internación y se realizaron 5 grupos de entrevistas grupales. Bueno, como les dije anteriormente, ese estudio cualitativo, el propósito era indagar las percepciones del personal de enfermería antes de realizar la implementación general de la pizarra electrónica en todos los sectores de internación. Y conceptualizamos que las percepciones de estos enfermeros se categorizaron principalmente en 6 dimensiones que estaban relacionadas con el uso de la herramienta, la comunicación, las características del aplicativo, principalmente la iconografía, la calidad del dato, la capacitación y el soporte. Y encontramos que los iconos más utilizados por el personal de enfermería estaban relacionados con los iconos de dolor, dieta, aislamiento, riesgo de caídas, glucemia y traslado. Pero también encontramos que los menos usados estaban relacionados con el alta, transfusión, alergia, laboratorio y úlcera por presión. Indagamos un poco más de por qué no eran utilizados y habían algunos inconvenientes en unos de ellos, que no se modificaba el icono, por ejemplo, otros eran de difícil visualización, entonces se hicieron todos los ajustes pertinentes
para la implementación general del eWhiteboard en los demás sectores de internación. Y encontramos algunos aspectos negativos relacionados con la capacitación. Como les comenté anteriormente, el diseño fue bajo metodología de diseño centrado en el usuario. Quiere decir que no necesita un acompañamiento o una capacitación muy minuciosa porque ha sido diseñado con esta metodología. Sin embargo, el personal se dio cuenta que necesitaba más que capacitación, era un acompañamiento, por lo que en otras implementaciones de otros proyectos se sentían más acompañados durante el proceso de implementación. Se generó la resolución de algunos inconvenientes relacionados más que nada con la fluctuación en la conectividad. También hubo algunas preocupaciones en cuanto a la confidencialidad y la privacidad de la información por la ubicación física de las pizarras. Entonces se mejoró la parte de infraestructura para los demás sectores de internación, se hizo un relevamiento completo para la ubicación física de los posteriores monitores que se iban a implementar. Y encontramos dentro de los aspectos positivos la visualización de los datos del paciente. O sea, los resultados de este estudio destacan esta percepción positiva en el momento de la implementación. Se consideran determinantes para la aceptación del sistema por parte del personal de enfermería, la facilidad de uso y su utilidad. Igualmente es importante tener en cuenta la comunicación, los objetivos de diseño específicos de la herramienta que permita ajustarse a las tareas de los enfermeros y hacer que la información sea compatible con el flujo de trabajo ágil, permitir el acceso rápido a la información, disminuir el tiempo de ingreso a la historia clínica electrónica y obviamente respaldar el procesamiento rápido de la información. Bueno, y en cuanto a producción científica, este trabajo fue presentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Medicina en el año 2018. Se tituló Percepciones sobre el uso de la pizarra electrónica para enfermeros en internación. Fue un trabajo que recibió premio en la categoría de investigación cualitativa y en la categoría de enfermería. Lo pueden consultar en las memorias del evento. Y también fue presentado como póster en Medinfo en 2019 en Francia. Bueno, pasamos a la fase 2 relacionada con la implementación general. Esta implementación general en todos los sectores de internación se realizó en octubre del 2018. Aproximadamente un año después de haberse realizado la prueba piloto en los 5 sectores de internación inicialmente. Y esta implementación se realizó en 19 sectores de internación general y se instalaron 26 pizarras electrónicas. Hay mayor número de pizarras debido a que hay sectores donde por el número de enfermeros se instalaron 2 pizarras en ese ámbito para poder evitar el paginado de la información. Entonces, de este modo, al instalar 2 pizarras, en una pizarra se pueden visualizar alrededor de 4 enfermeros y en la otra el resto de los enfermeros. Por eso tenemos 26 pizarras electrónicas instaladas en todo el hospital. Bueno, y la evaluación se realizó en abril del 2019, quiere decir 6 meses después a realizada la implementación general. Y realizamos nuevamente esta evaluación con el objetivo ya de evaluar las experiencias de los enfermeros sobre los beneficios en el uso de la pizarra electrónica post-implementación. Se realizó una evaluación cualitativa a través de grupos operativos. Se realizaron 4 grupos en los cuales participaron 75 enfermeros de los diferentes sectores de internación donde se había implementado la pizarra electrónica. Y encontramos que toda la información, todos los resultados, los agrupamos nuevamente en estas 4 dimensiones, en tanto a comunicación, utilidad, satisfacción e impacto en el trabajo.
Y en cuanto al flujo de trabajo, con respecto a la incorporación de la herramienta, consideraban que la pizarra electrónica ayudaba a gestionar mejor el tiempo, disminuyendo los ingresos al registro electrónico, contribuyendo a la atención oportuna del paciente. En relación a la satisfacción, afirmaron estar satisfechos obviamente en el uso de esta herramienta por la facilidad para acceder a la información, su comprensión y su visualización en tiempo real. Vieron como muy positivo el diseño iconográfico y que en todas las fases del diseño, del desarrollo y de la implementación se tuvieran en cuenta los conceptos de los enfermeros que eran los usuarios finales de la herramienta tecnológica. En cuanto a comunicación, se hizo referencia principalmente a la comunicación generada entre el equipo de enfermería y también entre el equipo de salud. Lo más novedoso que se encontró acá fue que la pizarra, aunque fue diseñada inicialmente solo para el ámbito de enfermería, también otros usuarios estaban siendo beneficiarios de esa información, como los camilleros, el personal de dietas o el personal administrativo del sector. Y en cuanto a la utilidad, encontraron que la herramienta tecnológica era seguro para la atención del paciente, se brindaba una mejor calidad en la atención debido a que se minimizaban los tiempos para brindar, por ejemplo, la administración de una medicación o para un traslado oportuno. Entonces mejoraron la calidad de la atención y ellos establecían que percibían la mejora en los tiempos de la atención. Bueno, también fue un trabajo presentado en la Sociedad Argentina de Medicina, titulado Un aliado en la gestión del cuidado, experiencia de los enfermeros usando una pizarra electrónica. Así que puede ser consultado en las memorias del evento. Bueno, y pasamos a la fase 3, que estaba relacionada con la implementación en sectores con poblaciones y necesidades específicas. Y el objetivo era poder incorporar la pizarra electrónica en otros sectores del ámbito de internación, pero que tenían unos requerimientos específicos. Por ejemplo, en oncología, las necesidades estaban enfocadas en visualizar la lista de pacientes, los resultados del laboratorio y principalmente los estados de los protocolos oncológicos. Es un proyecto que aún se está llevando a cabo, está en proceso. También otro de los sectores en los cuales se está trabajando ampliamente es en el sector de la guardia, en el área C, que ellos solicitaban la visualización de solicitudes principalmente de electrocardiogramas, laboratorios, prescripción de medicamentos y planes de infusión continua. Es uno de los proyectos que tiene un gran equipo de trabajo y han avanzado bastante en la incorporación del relevamiento de estas pizarras en esta área. Asimismo, encontramos que otros de los sectores que tenían especificaciones en la visualización de la información era psiquiatría, que ellos necesitaban, aparte de los iconos que se visualizaban en los ámbitos de internación general, necesitaban la visualización de estos riesgos como suicidio, agresión y fuga. El de psiquiatría en este momento está implementado. También tenemos pendiente en las unidades intensivas que se está haciendo el relevamiento, al igual que la anestesia. Y asimismo la instalación de los paneles en San Justo, que es otra de las sedes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, y finalizando, encontramos que ya concluimos que después de hacer todo este análisis de la información, de todas las evaluaciones que se hicieron de cada una de las etapas, concluimos que esta herramienta ofrece la visualización en tiempo real de aspectos relevantes, representa una oportunidad para mejorar la comprensión de la información, acelera las decisiones, mejora la comunicación entre los profesionales. Y asimismo ofrece beneficios que contribuyen en la coordinación y comunicación entre el equipo. Lo más importante es que se mejora la calidad, la seguridad y la atención del paciente. Bueno, muchas gracias por su atención
Y los invito al próximo Ateneo, es el Ateneo 509, donde la licenciada Juliana Colucci nos hablará acerca de la capacitación de servicios sobre sistemas de información en salud. Que tengan un buen día.